El ateísmo de los profetas de Israel y de Marx. Autor Enrique Dussel. Madrid. El ateísmo de los profetas de Israel y de Marx. Sus ídolos no son más que oro y plata, son obra de las manos de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no sienten, manos, mas no palpan, pies y no caminan. Salmo 113, 4, 8. Riendo les grita Elías a los adoradores de Baal: gritad más fuerte, ya que si es cierto que Baal es Dios, debe estar ocupado, debe andar de viaje, tal vez está durmiendo y tendrá que despertarse. Una de Reyes 18-27. La crítica del cielo se torna así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. Karl Marx, zur Kritik der Hegelchen. La acumulación originaria viene a desempeñar en economía política el mismo papel que desempeña en teología el pecado original. El Capital 1, capítulo 24. El verdadero período manufacturero sucedía que la supremacía comercial daba el predominio en el campo de la industria. De aquí el papel predominante en aquellos tiempos desempeñaba el sistema colonial. Era el dios extranjero que venía a entronizarse en el altar junto a los viejos ídolos de Europa y que un buen día los echarían a todos a robar de un empellón. El Capital, capítulo 24, 6. Es demasiado sabido que los profetas de Israel lucharon contra la idolatría. Lo que quizá no ha sido pensado es que dicha lucha significa un cierto ateísmo, es negación de los dioses. El ateísmo de ciertos dioses es bueno. Por otra parte, recordar que los mismos cristianos fueron acusados por los romanos de no adorar a los dioses romanos y por ello iban a los circos acusados de ateísmo. El peor acto de infamia contra el imperialismo romano era la negación de adorar la divinidad del emperador. El emperador era Dios, es decir, el imperio era sagrado y por sobre todos los dioses debía rendirse culto al que significaba el poder del imperio como tal, el poder imperial. Cuando los cristianos ateos de los dioses romanos no adoraban al emperador, eran culpables de subversión contra el orden cosmopolita y reos de sacrílega traición a las tradiciones patrias. El mismo Taciano, que acepta las costumbres del imperio,
no puede llegar a adorar a sus dioses. El sol y la luna fueron hechos por causa nuestra. Luego, ¿cómo voy a adorar? El sol y la luna fueron hechos por causa nuestra. Luego, ¿cómo voy a adorar a los que están a mi servicio? ¿Cómo voy a declarar por dioses a la leña y las piedras? Nadie entonces debe ni puede escandalizarse porque alguien afirme el ateísmo. La pregunta debe, en cambio, centrarse de la manera siguiente: ¿qué Dios se niega? ¿Por qué es bien posible que alguien pretenda negar todos los dioses, pero de hecho solo niegue un tipo de divinidad, y por ello mismo su negación no es sino la propedéutica afirmación del Dios que no niega y que no niega en su fundamento porque no lo conoce siquiera? Tal es, creemos, la situación de Marx en los manuscritos del 44, donde se lee: el ateísmo, en cuanto a negación de la carencia de esencialidad, carece ya totalmente de sentido, pues el ateísmo es una negación de Dios y afirma, mediante esta negación, la existencia del hombre. En esto Marx no hace sino seguir la consigna de Feuerbach. La tarea del tiempo nuevo es la conversión y la resolución de la teología en la antropología. Convertir la teología en antropología es un ateísmo, pero de nuevo deberemos preguntarnos por la negación de qué Dios se trata, porque si fuera la negación de una mera ideología, de un fetiche, dicho ateísmo sería la propedéutica, a través de la antropología, de la afirmación de un Dios alternativo al que solo por la justicia puede rendírsele culto. Ciertamente, el Dios que negaron Feuerbach y Marx no era sino el Dios afirmado por Hegel y el capitalismo industrial y colonialista europeo. Ser ateo de un tal Dios es condición para poder adorar al Dios de los profetas de Israel. Claro que una tal afirmación es ya el momento positivo de un movimiento dialéctico que ahora solo queremos considerar en su primer momento, el momento negativo, el de la afirmación atea o la negación del Dios fetiche. Los profetas contra el ídolo, el fetiche. Para los profetas de Israel, las naciones, Goín, habían caído en un triple pecado: la idolatría, el homicidio y la bestialidad. De las tres faltas, la más grave era la primera, que fundaba a las restantes. En la metódica profética se puede observar siempre la presencia de ciertas categorías interpretativas que servían a las escuelas de Nabín, profetas, para lanzar sus violentas interpelaciones al pueblo de Israel y vecinos. La primera categoría fundamental era la de la carne, en hebreo basar, en griego sarx, que podríamos hoy en el mundo contemporáneo traducir por totalidad. La categoría opuesta a la de la carne es la de el espíritu, en hebreo ruah, en griego neuma,
que también se le denomina a veces palabra, en hebreo dabar y en griego logos, que hoy podríamos denominar por alteridad. Las escuelas proféticas sabían usar hábilmente estas categorías. Así, por ejemplo, el Dios único de Israel, que con el tiempo será el único Dios de todo el universo, será siempre considerado como anterior al cosmos creado, como viniendo desde el futuro y la exterioridad de la criatura como tal. Dios creador es la alteridad con respecto al cosmos, los astros, los hombres, las naciones y el mismo Israel. Dios irrumpe, interpela, llama, provoca desde la exterioridad para reconstruir la carne, para reimprimir movimiento histórico a las totalidades que por el pecado vienen a inmovilizarse en su progreso dialéctico. Por ello, el único pecado o falta, frustración de la totalidad y por ello de la persona es totalizar la carne a tal punto que se la diviniza y con ello no se escucha ya la voz de la exterioridad, único momento que podría relanzar el proceso. Los primeros 4 mitos del Génesis son relatos simbólicos de los procesos de totalización de la carne fetichizada que impiden el proceso de aumento cualitativo de la historia. El mito de Caín y Abel muestra cómo un hermano mata a otro. El fratricidio es la totalización de Caín, su implantación como único y como irrebasable. El único pecado es matar al otro. Al desaparecer la alteridad, Abel, el hermano, la carne se fetichiza, se diviniza. Por ello, y se trata de la misma cuestión, la serpiente que tienta sugiere a Adán: seréis como dioses. El pecado, muerte del otro, es divinización totalitaria de la totalidad. Para los profetas, la serpiente simboliza la anterioridad del pecado en el mundo, es decir, la institucionalización y la posibilidad va cobrando forma y hace que el recién venido al mundo no pueda sino enfrentarse a la tentación de totalizarse, es decir, negar al otro y constituirse como divino, como único. El amor a la totalidad, la carne, como totalizada, es entonces negación de la alteridad, el otro, el espíritu, la palabra, y por tanto divinización, es decir, idolatría, fetichismo. El paso entonces a los ojos de los profetas entre el pecado y la idolatría es inmediato. El que mata al otro debe adorarse o adorar algo que es él mismo proyectado, el fetiche, fabricado por sus manos como divino. En este caso, el idólatra, cuya fetichización comenzó por la injusticia del fratricidio o la muerte del otro, que en concreto es muerte del hijo de la mujer, del negro o del anciano por parte del varón blanco adulto, es considerado ateo del Dios creador alternativo. En este caso, Israel enunciaba aquello de: dice el ateo en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1.
Este ateo es ateo del Dios creador, del Dios alternativo, del que interpela por la justicia. El idólatra es ateo del Dios de Israel, del Dios cristiano. Pablo indica cómo los gentiles estaban sin esperanza y eran ateos, ateoi, en este mundo. Efesios 2:12. El ateísmo del Dios creador y el alternativo puede esquematizarse de la siguiente manera. Esquema 6.1. La idolatría, ateísmo del Dios creador. La lógica de la alteridad, que era manejada por las escuelas proféticas con perfecta competencia, indicaba en su discurso un primer momento. Todos los restantes eran corolarios que los profetas supieron mostrar a su pueblo de Israel. La negación de la alteridad en general, pero concreta y primeramente como injusticia con respecto al que se tiene más cerca del rostro del hermano. Rostro en hebreo se dice penne, que es traducido al griego por prosopón y al latín por persona. El prójimo como el que nos enfrenta en su rostro alternativo. Es ya ateísmo de Dios alternativo, porque por una lógica ética, el que niega a su hermano se afirma como único, como Señor, como dominador. En el lenguaje profético peca. El pecado es totalización de la totalidad y por ello negación de la alteridad. Negar la alteridad es negar al Dios alternativo, es decir, es afirmar a la totalidad, la carne, como divina. El pecado de injusticia con respecto al hombre es pecado de idolatría con respecto a Dios. Es el mismo pecado en sus dos vertientes. Por ello, los profetas son los acusadores incorruptibles del pecado como totalización del orden vigente injusto, que es lo mismo que decir contra la divinización del orden político en el poder. En el origen de la monarquía de Israel se ve claramente el enfrentamiento entre el profetismo y el poder político a constituirse. Samuel no quiere ungir a ningún rey para el pueblo hebreo. El profeta dice: mirad lo que hará el rey. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros de guerra, o bien los hará correr delante de su propio carro. Ese día os lamentaréis del rey que habéis elegido. Samuel 18, 11, 18. La posterior dialéctica entre profeta, rey, alteridad, totalidad, muestra cómo el profeta es un resto escatológico de exterioridad que permite siempre poder criticar al sistema. La contradicción entre Samuel, Saúl, se continuará después entre Natán, David, Ahías, Jeroboam, Elías, Ahab, Miqueas, Josafat, Eliseo, Jehú, Isaías, Ezequías, etc. La dialéctica dominador-dominado, el señor esclavo, en el sentido hegeliano, nada tiene que ver con el sentido profético de esa dialéctica. Se juega dentro de la totalidad la carne como pecado y justamente como alteridad el profeta se enfrenta a la totalidad idolatrizada
para mostrar la injusticia de la dominación y de la represión, como el reverso del ateísmo del Dios creador o de la afirmación fetichista del sistema. Se acusa a la totalidad, al sistema, al rey, sea Israel, de Judá, de Egipto, como Faraón, con respecto a Moisés, o de otros pueblos u órdenes constituidos del único pecado bipolar, idolatría e injusticia, es decir, negación de la alteridad y afirmación de la totalidad como única teología y político económicamente hablando. Cuando Ayab, el rey, vio a Elías, el profeta, le dijo: he aquí la plaga de Israel. Contestó Elías: no soy yo la plaga de Israel, sino tú y tu familia, que han abandonado los mandamientos de Yahvé para servir a Baal. Una de Reyes 17-18. Como puede verse, la totalidad no acepta la crítica alterativa del profeta. El reverso, siempre presente en todos los profetas, no se deja esperar. Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y saben escribir para decretar la opresión, para despojar a los pobres de sus derechos e impedir que se les haga justicia, para robar a las viudas y despojar a los huérfanos. Isaías 10:1-2. Una vez que el sistema se ha fetichizado, es posible, en nombre del derecho divino, oprimir al débil, a la mujer, al niño, al anciano. Por ello, la lógica de la alteridad, el método de las escuelas proféticas, queda bien expresada en el siguiente discurso o curso racional: no tendrás otros dioses delante de mí, no matarás, no robarás. Deuteronomio 5:7-19. Poco o nada, en verdad, se ha pensado sobre esta dialéctica. El que se diviniza instituyendo dioses y intrasistemáticos, el que se diviniza instituyendo dioses intrasistemáticos, niega al Dios alterativo. Al negar la alteridad, niega al otro, al hermano, a la mujer, al niño, al anciano. Propone entonces su dominador poder como lo único. Se diviniza. La fetichización de la totalidad es el fruto y el fundamento ideológico de la injusticia antropológica, política, económica. No divinizar la totalidad, no matar, no robar, no son propuestas negativas, sino negación de la negación. No al Dios alterativo, no al no a la vida, no al no a la posibilidad de ser real del otro. No matar es no a la vida del otro, es decir, respeto o amor al otro en la justicia. Así, el profeta se encuentra en la situación de que debe negar la negación del totalizado, debe criticar al dominador, injusto, idólatra, fetichista. No a la negación del Dios alterativo, es no al ídolo, no a la negación de la justicia, es no al orden político económico imperante. De pronto, entonces, el profeta deviene ateo del ídolo y político subversivo del orden injusto vigente. No encontramos en el reverso de la anterior cuestión. El proceso de totalización se indica cuando se afirma: fabrícanos un Dios que nos lleve delante
y fabricó una imagen de becerro de oro batido. La praxis atea de profeta con respecto al ídolo se expresa en la fórmula: Moisés, lleno de rabia, tomó el becerro que habían fabricado, lo quemó y lo machacó hasta reducirlo a polvo. Éxodo 32, 19, 20. El ídolo, el sistema o la totalidad, la carne como totalizada, es como el amante, el que accede y lo adora es una prostituta, ya que se vende al mejor postor. Anda y cásate y con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución. Así significa el profeta lo que acontece con su pueblo, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Oseas 1:2. Es la prostitución política del sistema. Efraín era el burro orgulloso. Mirad cómo subió a Asiria llevando regalos a sus amantes. Sin embargo, por más que ofrezcan regalos a las naciones Goín, yo las reuniré contra ellos. Dentro de poco germinarán bajo los impuestos que habrán de pagarle al rey de los príncipes. Oseas 8, 9, 10. La idolatría se torna injusticia. El opresor divinizado domina al débil. Si éste acepta la divinidad del fuerte, es como una prostituta porque acepta la causa de su dominación y se vende. El profeta clama: no hay en esta tierra ni fidelidad, ni amor, ni afirmación del Dios alternativo. Solo hay juramento en falso y mentiras, asesinatos y robos, adulterio y violencia, sangre y más sangre. Oseas 4, 1, 2. Acto seguido se da la razón de dichas injusticias. Por eso mi pueblo consulta a los maderos y cree que un palo le dará respuesta, pues está poseído de un espíritu de prostitución y abandona a su Dios para prostituirse. Oseas 4:12. El ateísmo de la idolatría es el primer momento, el momento negativo del movimiento dialéctico de los profetas. El segundo momento, el afirmativo, es la proclamación de un Dios que se revela por el pobre, la viuda y el huérfano, por el que, siendo exterior al sistema o a la totalidad, es acogido y servido, por el que tiene el oído atento y el corazón presto a la justicia. Al otro, el que se totaliza, es ateo del Dios alternativo, adorador fetichista del Dios producto del hombre, idólatra. Marx contra el fetiche moderno, el capital. Marx contra el fetiche moderno, el capital. Queremos enunciar desde un inicio nuestra tesis. Marx enuncia el primer momento o el momento negativo de la dialéctica profética, es decir, la negación de la divinidad del fetiche, del ídolo, pero no llega al momento afirmativo o positivo, sino solo como antropología. No pudo afirmar un Dios alternativo, momento necesario y fundante de la irreversibilidad de la afirmación del fetichismo. Le era imposible porque estaba asignado, quizá por una limitación de su generación, de Feuerbach especialmente, la de confundir el Dios de Hegel
que no es sino la totalidad europea sacralizada. Con todo, Dios posible, incluso el Dios alternativo de Israel o de los pobres como liberación. La no afirmación de un Dios alternativo permitirá posteriormente a la burocracia soviética afirmarse a sí misma como la realización sacral irrebasable de un orden estalinista que afirmaba un materialismo dialéctico, sin poder ya encontrar en ninguna exterioridad el punto de apoyo de su propia crítica. Escribíamos esto en 1972. Pero, por otra parte, y en concreto en América Latina, hará del marxismo un movimiento de élites intelectuales que no puede conectarse ni servir al poder creativo de la cultura del pueblo en cuanto al simbolismo religioso se refiere. Es decir, la creatividad simbólica de un pueblo será despreciada por la racionalización abstracta de marxistas ortodoxos, con lo cual la reacción de derecha podrá volver contra el pueblo oprimido los mismos símbolos y mitos que nacieron de su sufrimiento, su trabajo, su cotidianidad creadora en cuanto a exterioridad del sistema, así como debemos saber de qué tipo de ateísmo se habla, si era negador del fetiche o del Dios liberador de los pobres. Así también hemos de preguntarnos qué religión es alienante u opio del pueblo oprimido, la que sacraliza el orden establecido o la que lo desacraliza para relanzarlo hacia el futuro. No debe olvidarse que la religión judeocristiana es desacralizadora del cosmos y de todo orden político o económico, ya que no puede adorar a una criatura, ni al faraón, ni al capital. Los equívocos fueron inevitables para un europeo del siglo XIX, pero no para un latinoamericano del siglo XX. Con respecto a la cuestión de la divinización o fetichización del capital, el Marx de la juventud pensó igual que el de su definitiva madurez contra las tesis oculantes y superficiales de Althusser. En su juventud sufrió el influjo de una polémica sin igual que Schelling lanzó en 1841 en sus famosos cursos de Berlín. Por ello, Marx dirá que los héroes del pensamiento se derribaban los unos a los otros con inaudita celeridad, y en los 3 años que transcurrieron entre 1842 a 1845 se removió el suelo de Alemania. Marx aceptó lo esencial del discurso antiteológico de Feuerbach y por lo tanto sus limitaciones. Para él, Feuerbach de 1843, que ya había escrito La esencia del cristianismo, 1843, Tesis para la reforma de la filosofía, 1842, y Principios fundamentales de la filosofía del futuro, 1843. La cuestión se puede resumir así. En primer lugar, se indica que la cuestión de Dios se introduce como teísmo. En segundo lugar, se supera el teísmo en el panteísmo. En tercer lugar, se indica cómo la metafísica de la identidad racional de Hegel
es un cierto panteísmo. En cuarto lugar, se demuestra cómo esa divinización no es sino la divinización de la razón, un momento del ser del hombre. Por ello, Feuerbach propone un ateísmo con respecto al Dios de Hegel y la apertura hacia una antropología que permita descubrir a la persona sensible, a otra persona. Marx no se opondrá solo a la divinización racionalizada del sujeto hegeliano, sino igualmente a la divinización del orden político-económico que la filosofía del derecho fundaba. Se trata de una crítica a la divinización de una estructura de injusticia. Sin embargo, a él como a Feuerbach se le había pasado desapercibido un primer momento negativo propio de la fetichización o estado idolátrico del sistema. Es decir, no habían considerado la modernidad europea que había pagado primero por la situación que más arriba hemos denominado el ateísmo del Dios de los pobres. El fetichismo del capitalismo, ateísmo del Dios creador. Feuerbach y Marx, como Kierkegaard, en su lúcida crítica a la cristiandad en nombre del cristianismo, identificaron al Dios hegeliano con la sacralización del yo europeo imperial y recientemente capitalista. Sin embargo, no tuvieron claridad sobre el proceso de la modernidad en su propio origen, que negando la alteridad del pobre Dios otro, ya el pobre es su epifanía, se divinizó a sí mismo. La conquista de América fue ya un primer hecho mayor. Se descubrió una boca del infierno por la cual entra cada año gran cantidad de gente que la codicia de los españoles sacrifica a su Dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. Decía el que sería primer obispo de La Plata el 1 de julio de 1550. Aquel cristiano del siglo XVI veía claramente que el oro y la plata eran el Dios al que adoraba el conquistador nuevo. Aquel cristiano del siglo XVI veía claramente que el oro y la plata eran el Dios al que adoraba el conquistador, nuevo Dios de la modernidad europea. A dicho Dios se inmolaban los indios que morían en las minas. Puede entonces verse la interpretación teológica de un hecho económico político. La boca de la mina era un nuevo Moloch que comía hombres. Se trata de la idolatría del hombre moderno europeo, la fetichidad. Se trata de la idolatría del hombre moderno europeo. Ha fetichizado el oro y la plata, el dinero, el capital. Ha negado al Dios creador alternativo que interpela como justicia. Se ha divinizado a sí mismo como sistema explotador del hombre para aumentar la riqueza. Marx se enfrenta al hecho de un sistema ya divinizado, ya idolátrico, a una religión eurocéntrica y totalizada
que ya ha negado al Dios otro alternativo, escatológico, piensa la religión exclusivamente como la religión de la cristiandad europea, sea católica, luterana, calvinista, puritana. La religión en la que piensa Marx es, de hecho, la organizada desde la divinización del cogito europeo, Spinoza, del Estado burgués, Hegel. Marx se levanta para negar esa divinización fetichista, idolátrica. Por ello, repite el primer momento negativo de los profetas, negación del ídolo como Dios, ateo entonces del ídolo. Pero en dos aspectos se denota la limitación de su negatividad dialéctica. Primero, en que no se da cuenta de que su negación es negación de la negación de un absoluto alternativo. Segundo, dicha negación debe ser la propedéutica a la afirmación de un absoluto alternativo que permite tener un punto de apoyo de exterioridad suficiente para poder efectuar nuevas críticas en todo el orden futuro posible. Sin esa afirmación, al fin, la negación de la idolatría o el fetichismo del capital puede volverse a cerrarse en una nueva idolatría, la burocracia estalista. Por ejemplo, escribíamos en 1972, veamos los textos del joven Marx y del definitivo para demostrar lo acertado de esta interpretación. Comillas. El fundamento de la crítica religiosa es: el hombre hace la religión. La religión, si se la considera en su contexto económico-político, es, por último, el opio del pueblo. Y en este sentido, su existencia es un defecto. Se trata de la sacralización del sistema. Dicha idolátrica divinización se concreta a la adoración del dinero. Por una parte, el trabajo produce su producto que le enfrenta como un ser extraño, Wesen, como un poder independiente, un ambiente del productor. Cuando ese ser independiente sea poseído por otro que el trabajador, se produce la alienación del ser del obrero. La propiedad privada viene a institucionalizar ese despojo, siendo por ello el mal originario. Así se inmolan hombres por el dinero en cuanto posee la propiedad de comprarlo todo. Es la divinidad visible, es la prostituta universal, es la fuerza divina del dinero. El dinero es la verdadera fuerza creadora. El ateísmo, como negación de la divinidad del dinero, de la totalidad del sistema capitalista, tiene sentido para Marx como un primer momento solamente. Nos dice: el ateísmo, como ya hemos citado, en cuanto negación de esta carencia de esencialidad, carece ya totalmente de sentido. En cuanto a afirmación, pues el ateísmo es una negación de Dios y afirma mediante esta negación la existencia del hombre. Es decir, y está claro
Marx, como los profetas, niega al Dios idolátrico y este caso el dinero, y aquí el ateísmo tiene sentido. Es decir, y está claro, Marx, como los profetas, niega al Dios idolátrico, en este caso el dinero, y aquí el ateísmo tiene sentido. En cuanto a afirmación, solo cabe afirmar al hombre como socialismo, pero en este caso, y sin advertirlo, podría aún dar fundamentos para la sacralización del primer socialismo que pretenda ser tal. Veamos esto de nuevo, recurriendo al esquema antes indicado, ya unos textos definitivos de El Capital. La liberación, ateísmo del capitalismo fetichista. En El Capital se habla del fetichismo, fetichancráter, de la mercancía y su secreto, cuestión que está llena de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente y relacionados entre sí y con los hombres. Esto es lo que yo llamo fetichismo, bajo el que se presentan los productos del trabajo. Este carácter fetichista del mundo de las mercancías responde al carácter social genuino y peculiar del trabajo productor de mercancías. Cierre de comillas. Y como Marx solo conocía la descripción privatizante del cristianismo que había llegado a él a través de Hegel y su generación, pudo decir, comillas, para una sociedad de productores de mercancía cuyo régimen social de producción consiste en comportarse respecto a sus productos como mercancías y en relacionar sus trabajos privados como modalidades del mismo trabajo humano, la forma de religión más adecuada es indudablemente el cristianismo, con su culto del hombre abstracto, sobre todo en su modalidad burguesa, bajo la forma de protestantismo, deísmo, etc. Cierre de comillas. En este texto puede verse claramente la identificación de la totalización burguesa efectuada en Europa como transformación de la cristiandad latina medieval con el cristianismo como tal. Para Marx, la realidad económico-política de Europa, tal como la interpretaban Hegel y su generación, era el cristianismo, la única religión posible, es decir, la negación de la divinización del orden capitalista era al mismo tiempo la negación de toda religión, de todo Dios o alteridad. Había una afirmación, pero era sólo antropológica en orden futuro socialista, reconciliación final del proceso. Por otra parte, para poder afirmar al hombre como realidad genérica, como humanidad liberada, era necesario no solo enunciar el ateísmo del fetichismo del dinero, sino indicar la forma concreta de dicho fetichismo, el mal primero
u originario. Es aquí donde debemos valorar el texto puesto al comienzo de este corto trabajo. La acumulación originaria viene a desempeñar en economía política el mismo papel que desempeña en teología el pecado original. La acumulación inicial indica el hecho de que algunos acumulaban riquezas y otros acabaron por no tener nada que vender más que su pellejo. De este pecado original arranca la pobreza de la gran mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabajan, no tienen nada que vender más que sus personas. Pero nuestro autor es más preciso todavía históricamente. Comillas, el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento de las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias occidentales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Cierre de comillas. Quiere entonces decir que el ateísmo del fetichismo del dinero, que es el ateísmo de Marx, explícitamente ejerció, ya que él mismo indica que otro ateísmo es innecesario porque después de la negación viene la afirmación del hombre. Nos lo muestra como una verdadera propedéutica a la afirmación del pobre, del obrero europeo, del indio americano, del esclavo africano y del asiático de la guerra del opio. Esta negación de la divinidad del sistema y la acusación de las injusticias que se cometen en nombre de un Dios que en verdad es un ídolo producido por el mismo sistema, las pronunció en pleno siglo XVI, sin implementación económico-política a nivel científico, Bartolomé de las Casas, cuando delataba, comillas, las tiranías y opresiones, fuerzas y agravios que padecen mis ovejas, los indios naturales de todo aquel obispado, de los españoles, en especial de los excesivos tributos y vejaciones y en los servicios personales y encargadlos como a bestias noche y día y en tener muchos hombres y mujeres libres por esclavos. Marx entonces piensa que la afirmación del hombre se efectúa en la praxis, en la negación del ser humano, en la negación de la acumulación primitiva en manos de pocos y transmitida después en herencia. La afirmación del hombre se alcanzaría por la negación de la propiedad privada, que es la determinación concreta de la acumulación o del mal originario histórico. La propiedad privada como institucionalización de la posesión del dinero y de su fetichismo es algo así como el culto a la divinización del sistema. La eliminación de dicha propiedad debe comenzar por ser ateísmo del dinero, para después ser socialización de dichos bienes en manos de los oprimidos.
la mayoría. Hasta aquí Marx puede identificarse con los profetas. La diferencia estriba en que Marx no llegó a la afirmación clara de lo alternativo absoluto, por lo cual redujo su propuesta revolucionaria a ser un proyecto racionalizado, económico-político. Falta de una cierta trascendencia simbólica indujo con ello a sus seguidores meramente imitativos a afirmar un ateísmo del Dios de los pobres, negar por lo tanto una religión subversivo-escatológica y también negando el sentido liberador de lo mítico y simbólico, con lo cual permitió a la burguesía, a la oligarquía, a la reacción, apropiarse de los mitos y símbolos de la creatividad popular, epifanía de Dios y voz de justicia como exterioridad del sistema y volverlos represores al nivel ideológico. En América Latina esto es de urgente actualidad, dada la presencia arraigada en el etos popular de una religiosidad profunda. Miguel Hidalgo, cura, se levantó tras una imagen de la Virgen de Guadalupana con su ejército de indios y mestizos. El socialismo democrático latinoamericano tiene delante de sí entonces la tarea de relanzar la dialéctica atea de Marx, momento negativo en el que simplemente se niega la negación de Dios creador hacia una afirmación alternativa donde lo religioso recupere su sentido liberador, crítico, profético, subversivo, en cuanto que sabe arriesgar todo, hasta la vida, por un orden de justicia que anticipe el reino escatológico, meta de una esperanza sin límite. Por ello tiene razón Ernest Bloch, aunque con otro sentido del que él le da, de que solo un ateo puede ser buen cristiano, sabiéndose también que solo un cristiano puede ser buen ateo. Es decir, solo un ateo del ídolo o del sistema, la totalidad o la carne de los profetas, puede ser buen cristiano, y ya que afirma un Dios alternativo, provocador y liberador hacia un límite infinito de justicia, y al mismo tiempo un cristiano que afirma el mundo y todo sistema como creado, como no divino, puede ser un buen ateo del sistema. Es necesario entonces, no solo por beneficios tácticos, sino por la estrategia de la verdad histórica y escatológica, no solo negar la negación o el ídolo del capitalismo, sino afirmar la alteridad divina en una América Latina, Asia y África, donde el mundo religioso, mítico, simbólico, significa un momento efectivamente liberador. Fin de este ensayo